Buenas noches, mis amados hermanos y amigos. Dios los bendiga una vez más en este su culto de oración y ayuno. En esta hora le damos gracias a Dios por darnos esta nueva oportunidad. Agradecemos a todos nuestros oyentes, a todos aquellos que nos siguen a través de nuestro canal de YouTube y Facebook. Queremos agradecer a Dios por cada uno de ellos. Quiero que inmediatamente vayamos a la palabra de Dios y que estemos leyendo en el libro de los Salmos, su capítulo 48, su versículo 1 en adelante, que dicen a su letra: Grande es Jehová y digno de ser alabado en gran manera. En la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo, hermosa provincia, el gozo de toda la tierra. Es el monte de Sión a los lados del norte, la ciudad del gran rey. En su palacio Dios es conocido por refugio. Qué bellas palabras. Dios añada bendición a su santa palabra y nos dé conocimiento y sabiduría para entenderla. Quiero que estemos orando, hermanos, de inmediato. Hay una necesidad de oración actualmente, y es por la falta de congregación que muchas personas actualmente están teniendo, y esto ha causado en cada uno de ellos lo que es una baja espiritual, lo que es una decadencia en muchas vidas. Pero vamos a estar intercediendo al Señor en este momento por su fortaleza, para que Dios les esté guiando, les esté protegiendo. Padre, en el nombre de Jesús te damos a ti la gloria, te damos la honra y la alabanza, te damos gracias una vez más por permitirnos, Señor, estar nuevamente en este culto de oración y ayuno. Queremos darte gracias, Señor, porque tú eres grande. Queremos alabarte porque tú eres todopoderoso. Queremos adorarte porque tú eres nuestro creador y nuestro hacedor. En este momento, Dios mío, queremos pedirte por estos hermanos, Señor, que no pueden congregarse, Dios mío, ni siquiera una vez en la semana, Dios del cielo. Queremos pedirte por su fortaleza. Queremos pedirte, Dios mío, que tú estés obrando en sus vidas, que tú estés bendiciéndole, que tú estés, Dios mío, protegiéndole. Guárdale, Dios mío, de todo dardo del enemigo. Que tú, Dios mío, multiplique sus fuerzas, Dios mío. Que tú estés, Dios del cielo, haciendo, Dios mío, grandes maravillas en sus vidas, Padre eterno. Pedimos, Dios mío, Señor, que tú seas, Dios mío, su sombra a su mano derecha, Dios mío, a través de tu palabra. Oh Dios de la gloria, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, queremos pedirte, Dios mío, que tú estés con ellos. Nunca permita, Dios del cielo, que ellos vuelvan al mundo de donde salieron. Nunca permita, Dios mío, que su fe mengue. Nunca permita, Dios, que ellos dejen de confiar en ti, que ellos, Dios mío, pierdan sus esperanzas, oh Dios del cielo, sino que ellos sean fortalecidos mediante tu palabra, que ellos sean fortalecidos, Dios, Padre eterno, a través de tu Espíritu. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, queremos pedírtelo para la honra y la gloria de tu nombre. Vamos a orar también, hermanos, por la situación de nuestra nación. Bendito sea tu nombre, Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, ahora, Dios mío, oramos, intercedemos, Señor, por las autoridades. Como tú dices en tu palabra, Padre eterno, oramos por ello para que podamos vivir quieta y reposadamente. Queremos pedirte, Padre eterno, Dios de la gloria, que tú, Dios mío, estés guiando al nuevo presidente, Dios mío, que tú estés obrando, Señor, en el nuevo gabinete, que tú estés, Dios mío, Señor, Padre eterno, dándole sabiduría y entendimiento, Dios del cielo, para gobernar los años que tú le permitas gobernar. Queremos pedirte, Dios del cielo, que tú sigas obrando en nuestra nación, que tu palabra siga creciendo en nuestro país, que los valores nunca se pierdan, los valores de tu palabra sean puestos en alto, Dios del cielo. Señor, en el nombre poderoso de Cristo de Nazaret te lo pedimos, Padre eterno, Dios, que tu evangelio siga creciendo, oh Dios del cielo, y que más vidas sigan siendo salvadas, Señor. En el nombre poderoso de Cristo te lo pedimos. Una vez más vamos a seguir orando y vamos a interceder por la familia pastoral, por los evangelistas, por los misioneros, por los presos, por todos aquellos que andan en las calles predicando, anunciando el evangelio de salvación.
Señor, en el nombre de Jesús, ahora, Dios mío, Señor, te pedimos, Padre eterno, te rogamos, Dios mío, Señor, por los pastores, Dios mío, te pedimos que tú bendigas sus familias, te pedimos que tú bendigas, Dios mío, Señor, su casa, su esposa, sus hijos, Padre, las iglesias, Dios mío, que pastorean, te pedimos, Señor, Padre eterno, oh Dios de la gloria, por los evangelistas, por los misioneros, por todos aquellos que de una u otra manera andan, Dios mío, anunciando el evangelio de salvación, la esperanza de este mundo, Dios del cielo. Queremos pedirte que tú los guardes, que tú los protejas. Señor, protege, Dios mío, Señor, los que batallan día y noche, Dios mío, contra esta pandemia que actualmente nos asedia. Padre, cuida de los médicos, cuida de las enfermeras, cuida de los militares, Dios mío, Padre eterno de la gloria, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, sigue obrando, Dios mío, hasta que podamos, Dios mío, Señor, nosotros, Padre eterno, entender, Padre eterno, que tú tienes el control de todo lo que pasa y acontece en el mundo, Señor, y que un día podremos respirar, Dios mío, y ver un nuevo día, Dios del cielo, donde no habrá ninguna de estas cosas, Padre amado. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Bendícenos, Dios mío, Señor, con bendición de lo alto. Bendice a Israel, tu pueblo, Señor. Bendícelo con paz, bendícelo con abundancia, bendice sus tierras, bendice, Dios mío, Señor, sus puertas, sus entradas, sus salidas, bendice sus ganados, bendice, Dios mío, Señor, Padre eterno, cada uno de ellos, Padre eterno, y aquellos que aún no han creído en tu advenimiento, dales la oportunidad de creer, Dios mío, y entender que un día tú regresarás, Padre eterno, para juzgar a los justos y a los injustos. En el nombre de Jesús te damos gracias. Bien, mis amados hermanos, hemos llegado al final de esta sección de oración y ahora vamos a continuar con lo que sigue en este culto de oración y ayuno. Dios les bendiga, Dios les guarde. Hasta la próxima. Te buscaba enfermo y herido, pues llegas triste y abatido. Mi dolor se notaba en las puertas de la gran ciudad. Escuché que estabas pasando y con miedo me fui acercando. Me miraste y tuviste de mi compasión y muy tierno oí que tu voz preguntó: ¿quieres que haga yo? Sáname, por favor, tócame y sáname. Pon tu mano en mi llaga porque he oído decir que es muy grande tu poder. Límpiame, si me tocas ahora yo sé que seré como un niño al nacer. Si tú quieres me pongo a tus pies, pero por favor, maestro, sáname. Oh, yo sé que tan solo al decir la palabra se sanan mis huesos, reviven mi alma, ciegos reciben la vista y los mudos hablan. Hoy he venido hasta aquí para tocar tu manto y acabe por fin mi dolor y quebranto. Yo quiero ver tu poder, sáname, por favor, tócame y sáname. Pon tu mano en mi llaga porque he oído decir que es muy grande tu poder. Límpiame, si me tocas ahora yo sé que seré como un niño al nacer. Si tú quieres me pongo a tus pies, pero por favor, maestro, sáname. Oh, sáname, porque es muy grande tu poder. Límpiame, si me tocas ahora yo sé que seré como un niño al nacer. Si tú quieres me pongo a tus pies, pero por favor, maestro, sáname.
visto las enfermedades desaparecerse. He visto los yugos pudrirse. He visto arenas caerse. He visto a Dios en tus problemas siempre detenerse y moverse. Yo he visto a Dios quitar tristeza y poner su alegría. He visto que a los moribundos también les da vida. Y he visto que quita el dolor. Lo he visto sanar mis heridas. He visto y sé que en tus dilemas Dios es solución, Dios es la salida. He visto que cuando lo alabo Él derrama su gloria, y que cuando su pueblo clama Él le da la victoria. Que en pruebas y dificultades su iglesia nunca deja sola. He visto a Dios reírse cuando su pueblo lo adora. He visto a Dios hacer posible lo que es imposible a la mente humana. También en medio del desierto lo he visto dar agua. Poner donde no hay le agrada. Responder cuando no lo llamas. Yo he visto a Dios decir presente cuando confieso sus hijos claman. He visto que cuando lo alabo Él derrama su gloria, y que cuando su pueblo clama Él le da la victoria. Que en pruebas y dificultades su iglesia nunca deja sola. He visto a Dios reírse cuando su pueblo lo adora. Él quita el dolor en medio de tu dificultad. Él despierta fuerzas cuando ya no puedes más. Él es quien abre paso en medio de tu mar, quien calma la lluvia y la tempestad. Él es quien te dice puedes continuar, contigo estará. He visto que quita el dolor, lo he visto sanar mis heridas. He visto y sé que en tus dilemas Dios es solución, Dios es la salida. He visto que cuando lo alabo Él derrama su gloria, y que cuando su pueblo clama Él le da la victoria. Que en pruebas y dificultades su iglesia nunca deja sola. He visto a Dios reírse cuando su pueblo lo adora. He visto que cuando lo alabo Él derrama su gloria, y que cuando su pueblo clama Él le da la victoria. Que en pruebas y dificultades su iglesia nunca deja sola. Yo he visto a Dios reírse cuando su pueblo lo adora. Saludos mis hermanos y que Dios les bendiga de manera especial. En este día vamos a estar compartiendo la clase bíblica número 6 correspondiente a este jueves 6 de septiembre bajo el tema Moisés, tipo de Cristo, el Hijo Fiel. Esto lo estaremos tratando en base a los versos bíblicos establecidos en Deuteronomio 18 del 15 al 18 y en Hebreos 3 del 1 al 6, luego el verso 12 y 13. Vamos a tener 3 objetivos puntuales. Número 1, definir la conducta de Moisés como tipo de Cristo, el Hijo Fiel. Número 2, interiorizar la necesaria disposición a la fidelidad en la casa de Dios. Y número 3, formular la conducta del creyente como fruto de la vida de Cristo en él.
El pensamiento central es: la Biblia nos da en Moisés un mensaje claro sobre la fidelidad que Dios espera de los que le servimos en el ministerio cristiano. Y el texto áureo: y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Entonces, en este caso vamos a tener la lectura de la palabra del Señor. Deuteronomio 18:15 dice: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él las hablará, y él hablará todo lo que yo le mandare. Hebreo 3:1 dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno éste, cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Amén y amén. Que el Señor añada gracia a su palabra, como siempre, para cada uno de nosotros. En este sentido, nosotros vemos que la Biblia es un texto, es una de las formas que utiliza, es el tipo o las comparaciones. Y en este sentido, él está utilizando el modelo de Moisés para llevarnos a Cristo, considerando siempre que Jesús tiene mucho más gloria y mucho mayor relevancia que Moisés y que cualquier otro hombre sobre la tierra. En este sentido, vamos a ver el primer tema de el día de hoy. Este se titula: Dios prometió levantar un profeta como Moisés, según Deuteronomio 18 del 15 al 18. El primer punto que estaremos viendo, el punto A, se llama Cristo es el gran profeta anunciado por Moisés. En este sentido, vemos que en el versículo 15 anuncia la venida del profeta. En verdad, nuestro Señor no es un profeta más, sino es la misma palabra del Señor encarnada, según lo dice Juan del 1:14. La Biblia de Estudio Senda de Vida amplía este verso diciendo: esta promesa señalaba la venida del profeta de profetas, Cristo Jesús, el perfecto revelador de la voluntad de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor Jesucristo es la palabra de Dios encarnada y que nosotros tuvimos el privilegio de que Él viviese como nosotros y nos enseñara cuál era el camino al Señor. También Pedro lo citó la profecía de Moisés y dejó ver que Cristo era su cumplimiento en Hechos 3:22 al 24. Y Moisés reveló que el gran profeta vendría de en medio de Israel, como vino nuestro Señor Jesucristo, de entre sus hermanos. Cristo cumplió con esa condición, pues Él es judío en cuanto a la carne, según Hechos 2:30. Entonces, en este sentido, reconocemos que esa promesa dada por Moisés, o esas profecías, se cumplieron en nuestro Señor Jesucristo,
y es muy relevante para nosotros, ya que nos valida la genuidad, la veracidad de nuestro Señor. Dios, así como el gran yo soy, llamó a Moisés según Éxodo 3:14. Cristo es el gran yo soy levantado sobrenaturalmente en Israel. Al final del versículo 15, Moisés dice al pueblo respecto al profeta: a él oiréis. Esta expresión nos aseguraba que Israel aceptaría al Mesías, si no establecía el deber que tendría el pueblo de escuchar su voz. Israel desobedeció ese requerimiento y desechó a su Salvador. Los creyentes debemos dar crédito a las palabras de Jesús y hacer que more en abundancia en cada uno de nosotros, según Colosenses 3:16. El llamado de Cristo fue primero en empezar en Israel. Sin embargo, como ellos rechazaron la palabra, nosotros recibimos ese beneficio de poder ser añadidos a la familia del Señor. Pero debemos llenar nuestro corazón de la palabra de Dios. El versículo 16 enseña que la venida del Hijo como el gran profeta sería acorde a lo que Israel pidió en Horeb. Fue tan terrible lo que se veía en el momento que aún Moisés dijo estar espantado y temblando, según Hebreos 12:21. Así los creyentes debemos ser reverentes ante la majestad de Dios. Atención con esto. ¿Por qué temor? Porque aquel temor los israelitas pidieron que no hablara Dios directamente con ellos, sino que le hablara a Moisés y luego Moisés le dijera lo que el Señor quería decirle. Sin embargo, nosotros debemos reevaluar nuestra apreciación hacia la palabra del Señor. Muchas veces no le damos el valor que requiere. Sin embargo, la voz del Señor, que para nosotros es la Biblia, se le ha perdido mucho el respeto, y nosotros tenemos que retomar esa reverencia a la voz del Señor, a la voluntad del Señor, por el bien nuestro. Créame que nos conviene. La comunión con Dios que se requería en aquellos mensajeros, o de aquellos mensajeros, nos enseña la importancia de acercarnos al Señor para ser sensible a su voluntad. Los siervos del Señor que están dedicados al ministerio de la palabra deben cultivar su tiempo a solas con el Señor, de modo que puedan dar alimento a tiempo. ¿Qué quiere decir? Que nosotros debemos tener intimidad con nuestro Señor, no es solamente dedicarnos a la obra, a hacer, sino tenemos que descansar en el Señor, tenemos que oír la voz del Señor que está expresa en su palabra, y tenemos que alimentarnos nosotros para poder darle alimento a otros. El verso 17 aprueba la petición del pueblo sobre el mediador entre la voz divina y ellos. Ello era parte del plan eterno de salvación. El hablar conforme al propósito de Dios en Cristo es dar en el blanco respecto a la misión asignada a los santos. Cada ministro de la palabra debe tener presente que Cristo es el centro de las Escrituras, el núcleo del plan de salvación y el huésped más honorable en la galería de la fe. Por tanto, toda vez que hagamos uso de la palabra para enseñar o predicar, Él debe ser dado a conocer. Santo, aleluya. Nosotros tenemos que reconocer que Cristo es el centro de todo lo que hacemos como siervo del Señor. Y muchas veces caemos en el error de darle preeminencia a lo que nosotros hemos alcanzado en Dios, a lo que mucha gente ha podido lograr. Sin embargo, lo que la palabra enseña es que el centro de todo, el centro de la Escritura, de la Biblia, el motivo por el cual ellas fueron dadas es Jesucristo. Tenemos que darle ese lugar porque Él se lo merece. Él es el Rey de Reyes, el que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Cristo es el profeta por excelencia y con su muerte y resurrección nos dio la vida en abundancia, según Juan 10, la parte B. Los creyentes debemos tener un sentido de gratitud hacia Él. Debemos ser agradecidos con el Señor por el sacrificio hecho por Él. El punto B dice: Cristo como Moisés hablaría lo que Dios mandara a decir. En el versículo 17, Moisés oyó la voz de Dios en respuesta a la petición del pueblo israelita.
debemos aprender que oír la voz divina fue un requerimiento para los profetas auténticos. Esto es importante. Nosotros debemos aprender a oír la voz del Señor. En este caso, debemos ver también que debemos estimar a Cristo como la persona más importante de nuestra vida. Cada cual que ha sido santificado en Él debe tener un sentido de admiración hacia el Señor. Si usted y yo estamos en el camino de Dios, debemos entender de que lo hicimos por su gracia y por ende debemos darle el lugar que Él se merece. El punto número 2 dice: Cristo es fiel y tiene mucho mayor gloria que Moisés, según Hebreos 3, del 1 al 4. El punto A dice: Cristo, como Moisés, fue fiel al que lo constituyó. El libro de Hebreos presenta a Cristo en su plena fidelidad al Padre. De acuerdo a la comisión recibida, miremos aquí grandes lecciones para nuestro carácter cristiano. El versículo 1 revela el valor de nuestra identidad, porque Dios nos llama santos. En Cristo somos un pueblo especial que no vive acorde al sistema mundano presente. Además, somos participantes del llamamiento celestial. Nosotros somos apartados por el sacrificio de Cristo y por ende debemos vivir conforme a la santidad de Dios. Además, hay una meta suprema en el llamamiento que Dios nos ha hecho. Esta es conocer al Hijo de Dios en su plenitud, según Filipenses 3, del 10 al 14. Ahora el versículo 1 nos recomienda considerar a Cristo. ¿Cómo nos recomienda considerar? Estimarlo como la persona más importante en nuestra vida, como mencioné hace un rato. Recordemos que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, y eso éramos tú y yo. Según Lucas 19, verso 10. Y a eso dedicó su ministerio hasta consumar en la cruz la ofrenda de su propia vida, según Juan 19, 3. Además, los creyentes debemos considerar a Cristo como el sumo sacerdote de nuestra profesión. Antes de ser constituido sacerdote, Cristo fue a la cruz como el Cordero de Dios a pagar la deuda de nuestro pecado. Recordemos que después de resucitar ascendió al cielo y presentó su propia sangre en el lugar santísimo como garantía de nuestra eterna salvación, según Hebreos 9:12. Los cristianos debemos sentir gozo de profesar a Cristo y estar dispuestos a conducirnos a la altura de su ejemplo. Eso es sumamente importante para nosotros. ¿Por qué? Porque Él es nuestro modelo a seguir. No es ninguna otra persona, es Cristo Jesús nuestro modelo. Para afirmar a los creyentes en ello, el versículo 3 establece que Cristo es fiel al que lo constituyó. Con ello entendemos dos aspectos. Primero, que Cristo no se hizo a sí mismo apóstol y sumo sacerdote, sino que fue constituido por el Padre. Ello significa un gran pilar para nuestra fe, al saber que estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo, según 1 de Juan 5:20. El segundo aspecto es que Cristo se condujo en estricta fidelidad al Padre. Ello fue evidente en su propia vida, en sus palabras y fundamentalmente en su muerte expiatoria. Moisés aparece nuevamente como un tipo de él al final del versículo 3 y allí se resalta que también aquel caudillo fue fiel en toda la casa de Dios. Los siervos del Señor tenemos diferentes funciones en la iglesia, pero cada uno debe mostrar fidelidad en la labor individual que el Espíritu Santo le haya entregado. Hago un llamado aquí porque nosotros debemos evaluar si estamos cumpliendo con el llamado que el Señor nos hizo, si estamos siendo responsables con cada una de las tareas que se nos asigna en la iglesia y se nos hace fácil uno declinar cualquier labor dentro de la congregación o en la sociedad o en la casa. Nosotros estamos llamados a servir y como servidores ese debe ser nuestro objetivo y no solamente hacerlo,
sino hacerlo como para el Señor, como dice la Biblia. Todo el que trabaje y todo el que obre y todo el que haga algo, debe hacerlo como para el Señor y no para los hombres. Así que debemos evaluarnos y ver si estamos cumpliendo con esta parte. El punto B dice que Cristo es digno de una gloria mayor que Moisés. Los siguientes 2 versículos establecen la superioridad de Cristo sobre Moisés para enseñar al creyente a dar al Señor la honra debida a su dignidad. El verso 1 o el versículo 3 confirma que tanto Moisés como Cristo han sido fieles en la casa de Dios, pero se establece que el Hijo es superior a Moisés más allá de la virtud de la fidelidad. Esta superioridad está medida por la dignidad de una gloria mayor que merece el Hijo de Dios. Cristo está por encima de Moisés y de cualquier otro hombre que haya pasado sobre la tierra. Todo aquel que admire la belleza de una casa bien construida tendrá que dar crédito a su constructor. Con esta analogía se nos enseña que el Padre es el arquitecto y el Hijo el edificador. Moisés no aparece con ninguna de estas dos funciones, sino solo como siervo en la casa de Dios. El Señor honró a Moisés por su fidelidad. Por ejemplo, le habló cara a cara, como habla con algunos de sus compañeros, según Éxodo 33:11. Además, le concedió una larga vida, duró 120 años. Dios mismo lo enterró, según Deuteronomio 34:6. Pero Cristo es quien edifica la casa espiritual de Dios, que es su iglesia. Moisés fue siervo en la casa, pero Cristo es su fundador. El Hijo fue aquel que a través de quien Dios hizo el universo, según Hebreos 1:2. Por tanto, el único que merece la gloria de estar sentado a la diestra de Dios es Jesucristo. Alabado sea el Señor. El versículo 4, el Espíritu Santo nos amplía la explicación anterior sobre la honra que merece quien edifica la casa. A diferencia de una planta, la casa física no crece. Las casas se van formando de acuerdo al edificador. En la tercera parte del versículo 6, compara al pueblo de Dios con una casa. Pero vamos a ver esta condición. La primera condición para ser casa de Dios es que retengamos firme hasta el fin la confianza en Cristo. Estos creyentes hebreos podían padecer la tentación de volver al judaísmo. Por tanto, debían aferrarse a su fe en Cristo. Y segundo, que podamos gloriarnos en esa esperanza. En el caso de los israelitas era volverse al judaísmo, en el caso nuestro es volvernos al mundo, volver de donde salimos, y nunca debemos hacer tal cosa. El Señor nos guarda y nos libra. El punto B dice: los creyentes deben guardar fieles en la fe y en la santidad. Esta posición última de nuestro estudio parece cerrar con broche de oro el concepto que tenemos de mantenernos fieles al Señor. ¿Qué quiere decir en esta parte? Bueno, en el verso 12 nos invita a guardarnos de la incredulidad. El dudar es pecado, según dice la Biblia. Aquel pueblo que divagó de su corazón no entró en el reposo del Señor. La mayoría murió en el desierto. El sentido de la advertencia es que renegar de Cristo como Salvador equivale a apartarse del Dios vivo. Cuando usted niega que Cristo es nuestro Salvador y Señor, usted se está apartando del plan perfecto de Dios. Se está apartando del mismo Señor. Amonestación acerca de la necesidad de la perseverancia en la fe. ¿Cómo se escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Dice Hebreos 2:3. Los que retroceden lo hacen para perdición, según el capítulo 10, verso 39. A pesar de las tendencias teológicas que intentan evadir la responsabilidad del creyente respecto a su salvación, aquí es evidente que sí hay responsabilidad. El texto advierte de los peligros
que entraña volverse atrás. De acuerdo al versículo 12, hay pecaminosidad en el corazón del que se hace incrédulo. No podemos pensar que vamos a salir exonerados si nos devolvemos. Tendremos consecuencias funestas si volvemos atrás del camino que hemos decidido llevar. El creyente debe ser vigilante de sí mismo, porque el corazón humano es engañoso, según Jeremías 17:9. Nosotros debemos evaluar nuestro camino, pesar nuestro caminar en Dios y arreglar lo que esté torcido. El Espíritu Santo nos da la solución al peligro de la incredulidad en el versículo 13. El llamado es a exhortarnos entre nosotros, los creyentes, cada día. El Nuevo Testamento enfatiza la necesidad que los hermanos nos preocupemos los unos por los otros. Debemos estar pendientes de los hermanos y lamento decir que esto se ha perdido mucho. Debemos fortalecer la parte de la preocupación por los hermanos. Los mismos quehaceres nos han llevado a esto. Debemos dejar esta mala práctica. Al final del versículo 13, el escritor de Hebreos nos enseña a aprovechar el hoy de Dios para exhortarnos mutuamente en la fe. Con estas palabras, hoy se identifica el tiempo de la gracia. Por tanto, en tanto que se dice hoy, los santos debemos amonestarnos perseverantemente. Recordemos que el tiempo de la gracia está por terminar, así que lo que debemos aprovecharlo bien para que cada piedra viva de la casa de Dios esté firme como parte del edificio espiritual. Nadie sabe cuándo se va la eternidad ni cuándo ocurrirá la venida del Señor. Así que mis hermanos, con esto concluyo diciéndole que Moisés es un modelo de Cristo como el Hijo fiel y que nosotros estamos llamados a ser igual que nuestro Señor Jesús, fieles, santos, enfocados en la obra del Señor y sobre todo guardar nuestro caminar en Dios para no volvernos atrás jamás. Dios les bendiga y les guarde.